Acordémonos que habla de la manera en que el territorio de Palestina, o ¿qué otro nombre tiene ese territorio, ma? ¿Ah? Nadie sabe, ¿no? Tierra Santa, Palestina, Canaán, Israel. Amén. Que no se le olvide. Esa es pregunta. Bueno, que no estamos estudiando, no tenemos exámenes, pero que no se nos olvide. Debe de compararse, fíjese bien, a la vida nuestra. Hoy nosotros no vamos a ir en busca de una conquista literal de un territorio. Hoy vamos a ir nosotros en conquista de nuestro verdadero reposo, que es el Señor Jesús. ¿Cuál es la prioridad? Aprender a ser obedientes al Señor. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Ya no son esos gigantes, son nuestros pecados. Son aquellas cosas que nosotros constantemente estamos luchando. ¿O no está luchando usted con nada? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Con el carácter, con el vocabulario, con la falta de diligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y los etcétera son los mayucas, no se pueden ni mencionar, ¿verdad? Pero que cada uno sabe, o sabemos. Entonces esto requiere, como requirió aquí en todo lo que hemos estado estudiando, porque literalmente el pueblo de Israel encontró esos enemigos en el territorio. Y aunque Dios, al igual que a nosotros, nos ha dicho que nosotros somos más que vencedores, pero no es en la hamaca, es a través de nuestro trabajo también en el Señor. Y cuando digo nuestro trabajo es el asistir a los cultos, el leer la Biblia, el tratar de someternos a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos, hermanos? Entonces, es importante que nosotros, al mismo tiempo que vamos leyendo esto, hemos ido tratando de irle dando ciertas aplicaciones espirituales en ciertos aspectos, porque es igual hoy en día nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por eso es importantísimo, ¿no? Yo una de las cosas que siempre lucho y vamos a seguir luchando es que todos nosotros seamos todavía un poquito más diligentes en las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué razón, hermano? Porque hoy nosotros, a través del Señor Jesucristo, tenemos la revelación completa de todas las cosas. No tendríamos que tener absolutamente ninguna duda. Hay gente que todavía anda a saber si seré salvo yo, ¿verdad? ¿Y por qué tal cosa? No, hermano, si hemos creído en el Señor Jesús con todo nuestro corazón, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y eso es lo que nos impulsa a mantenernos, hermano. Yo espero que cada día nosotros nos demos cuenta que allá afuera hay una gran necesidad de la gente que anda perdida y creyendo un montón de cosas que no enseña la Escritura. Porque hay un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hace unos meses repartimos esto, ¿eh? ¿Quiénes la cargan en su Biblia todavía? Mire, esto es importante porque usted puede ver cómo se repartió la tierra, inclusive, si somos un poquito acuciosos, ir poniendo ahí los nombres de los lugares que menciona la Escritura, ¿verdad? Para tener un poquito de más entendimiento en cuanto a la palabra. Versículo 11, ¿estamos? Dice, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Benjamín, que es una porción pequeña, y es importante entender que los hijos de José, fíjese que cuando dice en el capítulo 16, se regrese un poquito, así rapidito, tocó suerte a los hijos de José,
desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente, hacia el territorio, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. José tenía 2 hijos, que fue Manasés y Efraín. Acordémonos que, y esto es, uno algunas veces perdemos los detalles, ¿verdad? Y fíjense que quizás esto nos debe de servir cuando empecemos a estudiar un poquito, cuando se divide el reino, cómo 10 tribus quedan en el reino del norte y otros se van al reino del sur, porque esos detalles son bien interesantes, cómo Dios específicamente va a mandar profetas para cada uno de estas tribus que quedan divididas en el reino, que se divide por allá por el año 930, creo yo, que se divide. Y no contiene muchos detalles, ¿verdad? Aquí porque menciona un montón de nombres que ni nos vamos a poner a leerlos todos, sino que son detallitos que uno tiene que ir buscando, como por ejemplo lo que va a mencionarle aquí el escritor, ¿verdad? En el capítulo 16. Dice que no, estamos en el 18:11. Porque les había dicho a los israelitas que tenían que ser más diligentes. Me perdí un poquito esa palabra porque yo la tenía subrayada aquí en mi otra Biblia, pero ya la vamos a encontrar. Que básicamente estaba sucediendo algo porque faltaban varias tribus a las que se les iba a distribuir el territorio, pero ellos estaban medio ya acomodados en los territorios que ellos ya habían conseguido, porque lo primero que ellos consiguieron fue la parte oriental, ¿verdad? Si nos ubicamos en el mapa del lado derecho de Israel, esas tierras que le quedaron a Manasés, que era uno de los hijos de José, eran territorios ya prácticamente conquistados, no había mucho que trabajar. Y las otras tribus que no se les había repartido, estaban un poquito así como medio cristianos, trayéndolo a la actualidad, ¿verdad? Que estamos medio dormidos, ¿verdad? Medios, que es algo que el Señor también nos dice, que no son tiempos para que nosotros estemos dormidos en los laureles, como se dice, ¿verdad? Porque es un dicho bien popular, ¿verdad? Camarón que se duerme. Y nosotros como cristianos, hermanos, en estos tiempos no podemos permitirnos enfriarnos. Si usted se enfría, mire, usted corre el riesgo de quedarse helado. Y de repente usted ya no viene. Mire, empezamos a quitarle un día al Señor y luego ya solo venimos un ratito el domingo y ahí nos vamos enfriando. Yo por eso tomé la decisión, ¿verdad?, de abrir ese ministerio, porque después del culto, ¿verdad?, de mediodía, que uno está cansado y todo eso, y ya se acuesta, y por allá como a las 4:30 de la tarde, uno va saliendo todo despeinado, ¿no? Mire, hermano, algo que todos nosotros debemos de comprender es que todos somos de la muerte. No se muere, uno dice, ese está bien enfermo, ¿verdad? Yo me acuerdo del hermano Perla, ¿verdad? Que algunos de ustedes lo conocieron, ¿verdad? Y que nosotros lo molestábamos, ¿verdad? Y él decía, ¿qué hijos de tanta? Yo los voy a enterrar a todos ustedes. Y efectivamente, él enterró un montón de gente. Finalmente, pues se lo llevó el Señor, ¿verdad? Ya después de muchos años. Pero creemos que porque tenemos salud, esto y lo otro. No, hermano. Mire esa gente que murió en
en el lago, pues. Ellos iban contentos, quizás hasta estaba haciendo que ya calor, ¿verdad? Y no sé, estoy inventando ahí sobre el camino. Quizás llevaban hasta encendido el carro con el aire acondicionado. Ratito. Ni se había dado cuenta el del ferry porque hasta que gritaba y la gente se fue el carro, rapidito. Y gente saludable. Entonces debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando, hermano. No permitir enfriarnos, porque nosotros debemos de estar en modo conquista todo el día, pero en modo conquista de la voluntad de Dios. No en modo de conquista de mujeres, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Entonces esta gente recibieron su heredad, los hijos de José, Manasés y Efraín, y cuando el territorio, y dice, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, y comienza a dar, ¿verdad?, la heredad. Después dice en el versículo 10 que leíamos eso, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue, ¿qué dice? Tributario. ¿Alguien se acuerda lo que dice 1 Tesalonicenses 4? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese que esta gente fue el error más grande que ellos cometieron. Que el Señor les había dado la orden de acabar con todo, pero no lo hicieron. Entonces, esa misma gente que quedó en esos territorios, luego se convirtieron en sus enemigos cercanos. Entonces, trayéndolo al Nuevo Testamento, nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y vayamos rapidito, vayamos para que no lo tengamos bien clarito eso que yo le estoy tratando de ilustrar. En 1 Tesalonicenses 4. ¿Estamos? Pongan atención. 1 Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermano, pregunto, ¿a quién le está hablando ahí la Biblia? Cristiano. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, ¿cómo qué dice? Cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios. Diga conmigo, me conviene. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas que no nos convienen. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Aprender esto. Por eso, hermano, la insistencia de que si efectivamente uno es creyente, y cuán comprometido estoy yo con el Señor para aprender a hacer su voluntad. Cuán comprometido estoy con el Señor yo para aprender a hacer, dice Colosenses, lo que hace falta por el cuerpo de Cristo. Que muchos no estamos dispuestos a eso. Que la gente se burle, que por eso ir a evangelizar así en forma afuera conlleva esos retos. Que la gente lo deja uno ahí con la palabra, ¿verdad? Y medio lo miran con Biblia y se le corren para otro lado. O hay gente que le mira, a mí no me venga a hablar de esas tonteras, etcétera, etcétera. Eso es bueno porque va formando el carácter de su fe. Entonces aquí está diciendo el escritor, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Y qué sentido tiene aquí la palabra santificación, hermano? Acordémonos que nosotros somos santos, ¿verdad? Y ya Dios nos apartó. Nos pasó de los condenados a los salvos.
¿Estamos, hermano? Pero ahora viene el proceso que hace el Espíritu Santo en la vida nuestra. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que estar bien claros cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Estamos, hermano? No es porque algunas veces nosotros hasta nos molestamos cuando se dicen estas cosas, ¿verdad? Porque creemos que nos está tirando. No, la palabra de Dios no es para estarle tirando a nadie. Y los hermanos cuando predican no van a creer que lo van a hacer. Es una de las recomendaciones que siempre nosotros le damos y que se nos enseña en el colegio de teología. Sino que la palabra de Dios, que dice, es como espada de dos filos, ¿verdad? Y que cuando uno la oye o la lee, tiene que hacer esa función, que va a penetrar en lo más profundo de nuestra alma y nos va a ayudar a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Si no está funcionando o no estamos nosotros haciendo que la palabra funcione en nuestra vida. Entonces, esa santificación es el proceso del Espíritu Santo de apartarnos de aquellas cosas que son nuestros enemigos en este momento. Y no estoy hablando de enemigo físico, porque si alguno pues puede tener enemigos, ese es otro pisto. Estoy hablando de las cosas que nos van a destruir. Y yo espero que nosotros vayamos estando claros en eso. Y le dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos completamente a hacer la voluntad del Señor. Y comienza a dar la lista ahí, mira, que nos apartemos de andar fornicando, ¿verdad? De mujer en mujer, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, o sea, no porque solo sea una atracción sexual, está diciendo eso, ¿verdad? Como los gentiles que no conocen a Dios, sino que ninguno agravie también, que dice, en nada a su hermano, porque el Señor es que dice, vengador de todo esto. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, otra vez más dice, ¿qué? Así que cada uno deseche esto, así que el que desecha esto, ¿aló? ¿A quién desecha? No desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Otra vez el aspecto doctrinal, que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué es que el Espíritu Santo en el creyente, hermano? La garantía de nuestra salvación. Regresemos rapidito allá. Entonces, después de eso, debemos de tener el cuidado de hacer completamente la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? No es imposible. ¿Se puede? Se puede. Pero hay que ponernos las pilas. Muy bien, después dice, se echaron suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, y tuvo Galaad y Basán. Acordémonos entonces que por eso es que José, uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, se divide entre dos de sus hijos la tierra para ellos, en Manasés y en Efraín. Se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, ahí menciona todos los nombres. Versículo 4 dice, 3, pero Salofejat, hijo de Jaser, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son Maala, Noá, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme a lo dicho por Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes de la tierra de Galaad y de Basán, que es al otro lado del Jordán.
¿Estamos, hermano? Por eso es el mapita, mira, para irnos ubicando, ¿verdad? Porque el otro lado del Jordán es a la derecha, donde ellos conquistaron. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistaron? ¿Alguien se acuerda? Jericó, ¿verdad? ¿Y la segunda? Jai. Entonces, y le tocaron, dice, 10 partes, además de la tierra de Galaad y Basán entre el Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron edad entre sus hijos y la tierra de Galaad. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Midmat, que está frente a Siquén y al sur, etc. Versículo 12. Pero los hijos de Manasés, ¿qué sucedió? No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. ¿Por qué razón, hermano? Acordémonos que los israelitas ya habían tenido una experiencia cuando iban a conquistar Jai. Porque aquí volvemos a insistir en algo. Dice la Biblia en Juan 4 que nada le es dado al hombre si no viene la orden del cielo. ¿Y por qué razón en aquel entonces que estaban conquistando Jai no pudieron? Porque creyeron ellos, se volvieron, ¿cómo es la palabra esta? Autosuficientes, se volvieron autosuficientes. Mira, hermano, con esto termino. Si usted ha identificado en su vida cosas que usted a lo mejor le está pidiendo a Dios, yo le voy a decir algo. Algunas veces Dios dice sí y otras veces Dios dice no. Y saber uno entender eso. Yo le decía hace poco a una hermanita, ¿verdad?, que venía, día de estos el esposo venía mal, ¿verdad? Yo pensé que hasta el muchacho andaba tomado, ¿verdad? Pero no era así. Él andaba desvelado. Entonces yo le digo, y él está pasando una situación con su esposa, ¿verdad? Y él me decía, yo he tomado la decisión de apartarme, de retirarme de la casa, porque no vaya a ser que haga una tontería, me dijo, por mi carácter. Y yo le dije, es una buena decisión. ¿Y por qué ha tomado esa decisión? Le dije, porque llegué a la conclusión que ella ya no quiere estar conmigo. Y como dice el dicho, me dijo, a la fuerza de comer. Bueno, acordémonos que la Biblia, hermano, cuando hay problemas, Él permite separarse y ver qué dice Dios. Y muchas veces las evidencias son tan contundentes que Dios está hablando, pero cuesta. En este caso, o veamos y comparemos, y podría ser que alguien esté viviendo una situación tal vez no similar, pero en otro campo. ¿Por qué no hemos podido vencer esas cosas? Porque nos ha faltado realmente escuchar y tener una mejor relación con Dios. Esa es la conclusión de esto. Y los israelitas, hermanos, la van a pagar caro. No solamente ahí. Acordémonos que inclusive cuando ellos dijeron, no importa, crucifiquen a Jesús, no importa que la sangre de ese caiga sobre nosotros. ¿Y qué razón tenían? Porque así fue, hermano. Es ahí donde yo le dejo en su corazón, ¿cuál es la clave? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Porque la Biblia dice que Él endereza nuestras veredas. Y muchas veces uno cree que va por lo recto, ¿verdad? Y son veredas, pero Él las va a enderezar. Amén. Así que todos estamos en pie de conquista. Pero de conquista
de la voluntad de Dios, ¿verdad? Denle un buen aplauso al Señor con todo el corazón. Vamos a ir el próximo miércoles, si Dios nos permite, al capítulo 18, porque esta era una parte que habíamos avanzado. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada lectura, cada momento, Señor, que podamos tener intimidad contigo, podamos escuchar, Señor, y aprender a hacer tu voluntad. Si esta noche hay algún amigo, algún vecino, algún conocido, alguien que ha venido, que no tiene a Cristo en su corazón, mire, lo más importante es que usted se salve. Dios quiere darle ese regalo de la vida eterna. ¿Qué tiene que hacer? Recibir a Cristo, aceptar a Cristo, decirle a Dios que le da gracias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz y que usted cree en su Hijo que murió en esa cruz por usted, por sus pecados, y dígale que lo salve, que escriba su nombre en el libro de la vida y que usted lo va a seguir el resto de su vida y que le ayude y Dios lo hará. No lo dude. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, con mucha más razón, hermano, no podemos volver atrás ni darnos por vencidos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Padre, llévanos con bien en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor, que Dios...